Y ahora me acompaña Eylon Levy, ex portavoz del gobierno israelí. Eylon, ¿cuál es tu reacción ante esta medida del gabinete israelí que tomará el control militar de toda la franja de Gaza? Deseaba que esta escalada en la guerra se evitara, y aún confío en que sea posible. Hace semanas se creía que Israel y Hamás estaban cerca de un acuerdo de alto al fuego. La presión internacional sobre Israel llevó a que Hamás elevara sus demandas, rechazara los términos del rescate de rehenes y se atrincherara. Y así Israel se encuentra ahora enfrentando a un enemigo que se niega a un alto al fuego, se niega a liberar a los rehenes. Este esfuerzo busca ganar la guerra eliminando al régimen de Hamás en la ciudad de Gaza, tras evacuar a los civiles de forma segura. Está bien. Y esa es una, supongo, perspectiva sobre esto, pero muchas personas verían esto como un gran exceso por parte de Israel, que esto es en realidad un intento de anexar Gaza, que esto podría llevar a una limpieza étnica y la comunidad internacional lo está condenando rotundamente. El primer ministro fue claro ayer en su entrevista para calmar esos miedos. Dijo que Israel no tiene intención de ocupar Gaza. Quiere eliminar al régimen de Hamás, que amenaza con más ataques como el 7 de octubre y aún tiene rehenes. Y luego quiere entregar el gobierno civil a una fuerza que no esté comprometida con la destrucción de Israel, que no sea Hamás. Mencionó un posible sistema o fideicomiso internacional. El primer ministro ha mencionado antes la necesidad de desradicalizar Gaza tras la guerra para evitar que la ideología yihadista que motivó los ataques del 7 de octubre vuelva. Entonces, creo que el primer ministro ha sido muy claro. Este es un intento de eliminar la amenaza militar inmediata de Hamás, que está amenazando con más 7 de octubre contra los israelíes, un intento de presionarlo para que devuelva a esos rehenes que están siendo sometidos a hambre, torturados, incluso obligados a cavar sus propias tumbas para las cámaras, como vimos esta semana. Con suerte, esta horrible guerra iniciada por Hamás hace 2 años podría terminar. ¿Tú? Mencionaste al ejército allí, pero el propio Fuerzas de Defensa de Israel ha dicho que creen que esta es una mala idea. Lo es. Este movimiento es intensamente controvertido dentro de Israel, no solo dentro del ejército, sino también dentro del espacio político. Y creo que tenemos que ser honestos y decir que Israel no tiene buenas opciones en este punto. Jamás se niega a un alto al fuego, se niega a un alto al fuego. Vio que la presión internacional contra Israel crecía y duplicó sus demandas. Comenzó a insistir en la liberación de los terroristas que participaron en la masacre del 7 de octubre para devolver a esos rehenes. Israel enfrenta un régimen de Hamás que desafía las demandas mundiales. Incluso la Liga Árabe dice que Hamás debe de poner sus armas, desarmarse y renunciar al poder. Hamás se niega a devolver a los rehenes. Razik Hamid, líder de Hamás, declaró a Al Jazeera la semana pasada que los israelíes están soñando. Sigan soñando si creen que vamos a dejar nuestras armas. Así que Israel se encuentra con este régimen yihadista en sus fronteras, controlando territorio a pocos cientos de metros de las casas que invadió y de donde secuestró personas el 7 de octubre, que está desafiando las demandas de todo el mundo para renunciar al poder y poner fin a esta guerra. Y es suficiente para que los líderes mundiales digan que Hamás debe renunciar al poder, debe desarmarse, pero al final Israel es la única parte que queda para lidiar con las consecuencias. Algunas personas podrían decir que es irónico escucharte describirlos como invasores cuando muchas personas verían a las fuerzas israelíes como una fuerza invasora y ocupante. Hablamos ayer por la mañana. Bueno, déjame sobrevivir. Sí, Israel ha entrado en la franja de Gaza, invadido, si quieres llamarlo así, para eliminar al ejército terrorista que el 7 de octubre invadió. Masacró a los israelíes en un festival de música, quemó a los israelíes alineados con sus hogares y tomó más de 250 rehenes, incluyendo niños. Fue una invasión armada de más de 3,000 hombres armados. Eso fue el ataque del 7 de octubre, no solo un acto terrorista. Fue una invasión terrestre total de Israel por el régimen de Hamás en la franja de Gaza. Y eso es lo que Israel busca evitar en el futuro al eliminar esa amenaza militar. Eylon, en términos de esta idea de un movimiento militar en toda Gaza, hablamos ayer con el ex primer ministro israelí Ehud Olmert. Escucha lo que tenía que decir sobre lo que piensa que es la opinión popular dentro de Israel sobre este movimiento del gobierno de Benjamin Netanyahu. La mayoría de los israelíes están en contra de continuar la guerra. Están a favor de detener la guerra y recuperar a todos los rehenes. Y no creen que una operación militar ampliada ayudará a salvar a los rehenes que aún están vivos. Quizás todo lo contrario. Podríamos perderlos. Así que creo que la actitud general de la mayoría de los israelíes es que necesitamos terminar la guerra inmediatamente.
Esto contrasta, por supuesto, con las voces del gobierno. Tu evaluación de lo que él tiene que decir, ¿estás de acuerdo con él? También me gustaría que la guerra terminara. La pregunta es, ¿en qué términos puede terminar la guerra? Porque la guerra no puede terminar con rehenes todavía en Gaza. Sinceramente, no creo que jamás quiera devolver a todos los rehenes. Definitivamente no, después de que, tras los hechos de la semana pasada, varios países empezaron a reconocer la soberanía palestina por el 7 de octubre, lo que lo motivó a prolongar la guerra. Elon, Tengo que decirte que no están reconociendo a Palestina en respuesta al 7 de octubre. Reconocen la soberanía palestina por las acciones israelíes en Gaza. De ahí surge el movimiento. Nadie apoya el 7 de octubre, pero la impopularidad de las acciones de Israel es clara. Eso no es lo que sucede. Tal vez lo entiendas así, pero no es así. Lo que realmente está sucediendo es que los países están rechazando las acciones de Israel actualmente dentro de Gaza. Personas muriendo de hambre en nuestras pantallas de televisión, niños desnutridos, personas muriendo de hambre. eso es lo que los países creen, pero jamás lo ve como una recompensa por el 7 de octubre. Y me refiero nuevamente a esa entrevista con el líder de Hamas en Al Jazeera hace solo unos días, en la que explicó cómo Hamas cree que la decisión de lanzar la masacre del 7 de octubre fue justificada por el reconocimiento internacional de la soberanía palestina. Lo ve como una victoria y lo ve como un estímulo para seguir luchando. Así es como Hamas interpreta las declaraciones bien intencionadas de los líderes occidentales. Y entonces la pregunta es, ¿en qué términos puede terminar la guerra? La guerra no puede terminar con rehenes aún atrapados en Gaza. Y la guerra no puede terminar con Hamas aún en posición de tomar más rehenes de nuevo. Recuerda, Hamas controla territorio a pocos metros de casas israelíes, las mismas que sus pistoleros asaltaron el 7 de octubre y de donde secuestraron niños. Así que yo también quiero absolutamente que la guerra termine. Y por eso también he presentado 2 de las protestas de las familias de los rehenes en Tel Aviv. La cuestión es cómo acabar la guerra. Y en este momento Hamas se niega a un alto al fuego que implicaría su desarme y renuncia al poder. Está desafiando los deseos explícitos de toda la comunidad internacional, incluso la Liga Árabe, que con 22 meses de retraso llegó a condenar octubre. 7 de octubre, última pregunta para ti. ¿Qué le dices a las personas que dicen que una de las razones por las que Hamas no está liberando a los rehenes? Creo que quedan 49 y hasta 20 siguen vivos. Pero una de las razones por las que no lo están haciendo es que es el último vestigio de influencia que tienen. Y debido al poder del israelí, supongo, movimiento contra la Franja de Gaza, se aferran a esa última ficha de negociación que tienen porque es todo lo que les queda. Eso es correcto. Hamas tomó rehenes para negociar y asegurar su supervivencia en la guerra que empezó. Por eso Hamas tomó rehenes usándolos también para aterrorizar psicológicamente a la sociedad israelí. Por eso publicó un video de un rehén reducido a un esqueleto viviente, obligado a cavar su propia tumba dentro de uno de los túneles de Hamas. Eso se presentó al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas recientemente. Sin duda, Hamas usa a esos rehenes como fichas para asegurar su supervivencia en la guerra que comenzó. El 7 de octubre fue tráfico de personas. Es completamente inconcebible usar a las personas de esa manera y usarlas como fichas de negociación. Es ilegal, es inmoral. Contradice cualquier violación y todo código de derecho internacional. Hamas debe liberar a los rehenes ya y sin condiciones, como piden todos los líderes mundiales. ¿Y qué hace Israel ahora con la complicada pregunta de qué hacer cuando Hamas dice no? Y se niega porque esos rehenes tienen que volver a casa. Eylon Levy, ex portavoz del gobierno israelí, gracias por unirte a nosotros. Charla de noticias.